Imagina descubrir que bajo nuestros pies existe una habitación sellada desde antes de que se construyeran las pirámides de Giza, un espacio que ha permanecido intacto durante más de 4.700 años y que ningún ser humano moderno ha logrado abrir. En el desierto egipcio de Saqqara, a tan solo 30 kilómetros al sur de El Cairo, se alza una estructura que cambió para siempre la forma en que los faraones concebían su viaje hacia la eternidad. La pirámide escalonada de Djoser no fue la más grande ni la más perfecta, pero sí fue la primera. Y en sus entrañas de piedra caliza guarda un secreto que ha desafiado a arqueólogos, ingenieros y exploradores durante décadas. Esta no es una historia sobre tesoros perdidos o maldiciones faraónicas. Es mucho más inquietante que eso. Se trata de una cámara que existe, que sabemos que está ahí, pero que permanece completamente inaccesible desde el día en que fue sellada hace milenios. El complejo funerario de Djoser se construyó aproximadamente en el año 2670 a.C., durante la tercera dinastía del Imperio Antiguo. Fue concebido por Imhotep, el arquitecto más famoso del Antiguo Egipto, quien más tarde sería venerado como un dios. Lo que Imhotep creó no fue simplemente una tumba, fue una pequeña ciudad subterránea con más de 5 kilómetros de túneles, galerías, cámaras y pasadizos que se extienden bajo el complejo como una red de hormiguero gigantesco. Pero aquí viene lo realmente fascinante. Desde que comenzaron las primeras excavaciones sistemáticas en Saqqara a principios del siglo XX, los arqueólogos han mapeado gran parte de este laberinto subterráneo. Han explorado cámaras funerarias, almacenes, capillas y corredores que se adentraban en la oscuridad. Sin embargo, hay una zona específica del complejo que ha permanecido herméticamente sellada desde su construcción original. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que esta cámara sellada no es simplemente otro almacén o habitación ceremonial. Los estudios geofísicos realizados mediante radar de penetración terrestre y tomografía muónica han revelado la existencia de un espacio considerable. Pero lo que más intriga a los investigadores es lo que parece rodear esta cámara. Las lecturas del georradar muestran lo que podrían ser estructuras hidráulicas complejas, canalizaciones, depósitos y sistemas de drenaje que no coinciden con ningún patrón conocido en otras pirámides o complejos funerarios egipcios. Es como si Imhotep hubiera diseñado algo completamente diferente para esta zona específica del complejo. Jean-Philippe Lauer, el arqueólogo francés que dedicó más de 70 años de su vida a estudiar Saqqara, documentó meticulosamente cada rincón del complejo de Djoser. En sus notas, que se conservan en los archivos del Instituto Francés de Arqueología Oriental en El Cairo, describía esta zona como arquitectónicamente anómala. Lauer había identificado que los bloques de piedra caliza utilizados para sellar esta área eran significativamente más grandes y estaban colocados con una técnica diferente al resto del complejo. Lo más inquietante es que, a diferencia de otras cámaras que fueron selladas para proteger tesoros o mantener la pureza ritual del espacio funerario, esta habitación parece haber sido cerrada desde el mismo momento de la construcción. No hay evidencias de que haya sido accedida posteriormente por sacerdotes, saqueadores o incluso por los propios constructores una vez finalizada la obra. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que el acceso original a esta cámara fue diseñado de manera extraordinariamente compleja. No se trata simplemente de una puerta bloqueada con piedras. El sistema de sellado incluye múltiples capas. Primero, enormes bloques de granito rosa de Asuán, cada uno pesando varias toneladas. Después, una mezcla de mortero y arena que se ha endurecido como cemento después de milenios. Y finalmente lo que parece ser un sistema de contrapesos que haría colapsar parte de la estructura si alguien intentara forzar la entrada. Pero la pregunta que obsesiona a los egiptólogos es simple y a la vez desconcertante. ¿Por qué construir una cámara para después sellarla para siempre? En el contexto de la arquitectura funeraria egipcia, esto no tiene precedentes. Incluso las cámaras más sagradas tenían algún tipo de acceso ceremonial. Incluso los tesoros más valiosos estaban destinados a acompañar al faraón en su viaje al más allá, no a permanecer eternamente ocultos. Los textos jeroglíficos encontrados en otras partes del complejo de Djoser mencionan esta zona de manera enigmática. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que esta cámara estaba relacionada con lo que los antiguos egipcios llamaban el agua primordial o las aguas del Nun. En la cosmogonía egipcia, el Nun representaba las aguas caóticas que existían antes de la creación del mundo y de las cuales emergía cada día el sol.
Esta referencia ha llevado a algunos investigadores a proponer teorías fascinantes. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que las estructuras hidráulicas detectadas podrían formar parte de un complejo sistema que recreaba simbólicamente el mito de la creación egipcia. Imaginen una cámara subterránea donde el agua fluía de manera controlada, quizás representando el momento en que el orden surge del caos, el momento en que el primer faraón emerge como una divinidad. Pero hay algo más que hace que esta cámara sellada sea absolutamente única en todo Egipto. Los estudios sísmicos han detectado que el espacio interior no está vacío, pero tampoco está completamente lleno. Hay algo ahí dentro. Algo que crea ecos acústicos irregulares, como si hubiera estructuras complejas, quizás escalinatas, columnas o incluso esculturas. En los últimos años, equipos internacionales han propuesto múltiples métodos para acceder a la cámara sin dañar la integridad del complejo. Perforaciones mínimas con cámaras de fibra óptica, robots excavadores de precisión, incluso técnicas de excavación láser. Sin embargo, cada propuesta se enfrenta al mismo problema: el riesgo de desestabilizar estructuras que han permanecido en equilibrio perfecto durante casi 5 milenios. Estudios publicados en revistas especializadas como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto sugieren que el sistema de sellado de esta cámara incorpora principios de ingeniería que estaban siglos por delante de su tiempo. Los antiguos constructores no solo quisieron mantener algo dentro, diseñaron el sello para que cualquier intento de apertura resultara en la destrucción completa del contenido. Es como si Imhotep hubiera previsto que algún día alguien intentaría abrir esta cámara y hubiera decidido que eso jamás debía suceder. Como si hubiera algo ahí dentro que era demasiado importante, demasiado poderoso o demasiado peligroso para ser revelado. Los trabajos de campo modernos han revelado otro detalle perturbador. Las piedras utilizadas para sellar la cámara muestran marcas de herramientas, pero también algo más: huellas de manos humanas impresas en el mortero cuando aún estaba fresco. Como si los constructores hubieran trabajado con desesperación para sellar este espacio, presionando con sus propias manos para asegurar que el sello fuera perfecto. La pregunta que ahora obsesiona a la comunidad arqueológica internacional es si realmente deberíamos intentar abrir esta cámara. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que el contenido de esta habitación podría revolucionar nuestra comprensión del Egipto dinástico temprano. Pero otros advierten que estamos ante algo que sus propios creadores consideraron demasiado significativo para ser perturbado. Y mientras los debates continúan en universidades y museos de todo el mundo, la cámara sellada de Djoser permanece ahí, en la oscuridad del desierto egipcio, guardando secretos que han esperado durante 4.700 años para ser revelados. Pero lo que realmente pone los pelos de punta llega cuando examinamos los descubrimientos más recientes. Durante las excavaciones de 2021, los equipos de trabajo encontraron algo que nadie esperaba: un segundo sistema de sellado. Esta cámara no solo fue cerrada una vez, sino que presenta evidencias claras de haber sido reforzada en al menos 2 épocas diferentes de la historia egipcia. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que las técnicas de construcción utilizadas en estos 2 sellados pertenecen a periodos completamente distintos. El primer sellado, como ya sabemos, data de la época de Djoser, pero el segundo muestra características propias del Reino Medio, aproximadamente 1000 años después. Esto significa que, durante el Reino Medio, alguien accedió a esta zona, evaluó lo que había dentro de la cámara sellada y decidió que era necesario reforzar aún más el sellado original. No abrieron la cámara, pero sí consideraron imprescindible hacerla aún más inaccesible. Los análisis de mortero realizados mediante espectroscopía han revelado algo fascinante sobre este segundo sellado. La composición química incluye materiales que no eran habituales en Saqqara, arena del oasis de Siwa, a más de 500 kilómetros de distancia, y un tipo específico de arcilla que solo se encuentra en el Alto Egipto. Esto sugiere que quien organizó este refuerzo del sellado consideraba la tarea tan importante que mandó traer materiales desde los confines del reino. Estudios publicados en revistas especializadas, como los Cuadernos de Egiptología Mizar y el Boletín de la Asociación Española de Egiptología, sugieren que durante el Reino Medio existía una tradición oral sobre esta cámara. Los textos de esa época la mencionan como la habitación del silencio eterno, o el lugar donde habita lo que no debe despertar. Pero hay más. Los trabajos de campo modernos han descubierto que no estamos ante un caso aislado. En los últimos 15 años se han identificado estructuras similares en al menos otros 3 complejos funerarios del Imperio Antiguo. Una en Abu Rawash, cerca de la pirámide inacabada de Djedefre,
otra en Meidum y una tercera en Dahshur, junto a la pirámide romboidal de Seneferu. Todas estas cámaras comparten características idénticas: sellado múltiple, sistemas hidráulicos anómalos y referencias crípticas en textos jeroglíficos posteriores. Es como si existiera una tradición arquitectónica secreta, conocida solo por los maestros constructores de pirámides, que incluía la creación de estas habitaciones selladas. Los arqueólogos han comenzado a llamar a este fenómeno las cámaras del protocolo perdido. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que estas habitaciones formaban parte de un ritual específico relacionado con la ascensión divina del faraón. Pero un ritual tan sagrado o peligroso que debía permanecer oculto para siempre. Lo más inquietante de todo es lo que han revelado los estudios sísmicos más recientes. En 2022, un equipo conjunto egipcio-japonés utilizó una nueva tecnología de radar de penetración profunda para mapear el interior de la cámara sellada de Djoser con mayor precisión que nunca antes. Los resultados son desconcertantes. El espacio interior no es una habitación rectangular como se pensaba inicialmente. Es un complejo de múltiples niveles, con lo que parecen ser escalinatas descendentes que se adentran mucho más profundamente en el subsuelo de lo que nadie había imaginado. Las mediciones sugieren que la estructura se extiende al menos 20 metros hacia abajo, alcanzando profundidades que estarían por debajo del nivel freático del Nilo. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, esto plantea un enigma técnico colosal. Construir estructuras estables a esa profundidad, por debajo del nivel del agua subterránea, requería conocimientos de ingeniería hidráulica, que supuestamente no se desarrollaron hasta muchos siglos después. Pero quizás lo más perturbador son las anomalías térmicas. Las cámaras termográficas han detectado que la temperatura en el interior de la cámara sellada es consistentemente 3 grados más baja que en el resto del complejo subterráneo. Esta diferencia se mantiene constante durante todo el año, independientemente de las variaciones de temperatura exterior. Los físicos que han estudiado este fenómeno no tienen una explicación convincente. Una diferencia térmica tan consistente y localizada sugiere la presencia de algún tipo de fuente de refrigeración natural, pero no hay corrientes de aire ni manantiales subterráneos que puedan justificarla. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que la cámara podría estar conectada a un sistema de túneles naturales mucho más amplio, quizás cavernas calcáreas que se extienden por todo el subsuelo de la meseta de Saqqara. Esta teoría explicaría tanto las anomalías térmicas como los complejos sistemas hidráulicos detectados. En 2023, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto autorizó el proyecto más ambicioso hasta la fecha para investigar la cámara sellada. El proyecto, bautizado como Operación Imhotep, incluye tecnologías que nunca antes se habían utilizado en arqueología. Sensores cuánticos capaces de detectar variaciones microscópicas en los campos magnéticos y sistemas de inteligencia artificial diseñados para analizar patrones en datos sísmicos. Los primeros resultados de esta investigación han sido clasificados por las autoridades egipcias, pero fuentes no oficiales sugieren que los descubrimientos son tan significativos que podrían cambiar radicalmente nuestra comprensión no solo del antiguo Egipto, sino de la historia de la civilización humana en general. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico de materiales encontrados en las inmediaciones, proponen que la cámara sellada podría contener registros escritos de conocimientos científicos y técnicos que se creían perdidos para siempre. Otros van más lejos y sugieren que podríamos estar ante una biblioteca subterránea que conserva textos anteriores a cualquier documento conocido de la antigüedad. Pero hay quienes advierten que deberíamos ser extremadamente cautelosos. La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que Imhotep selló esta cámara siguiendo instrucciones divinas específicas y que abrirla traería consecuencias terribles. Científicamente, sin embargo, no hay consenso al respecto sobre si estas advertencias tienen algún fundamento real. Lo que sí sabemos con certeza es que estamos ante uno de los misterios arqueológicos más fascinantes de nuestro tiempo. Una cámara que ha permanecido sellada durante casi 5 milenios, que desafía nuestros conocimientos sobre las capacidades técnicas del antiguo Egipto y que podría contener secretos que cambien para siempre nuestra perspectiva sobre el pasado. Mientras tanto, en las profundidades del desierto de Saqqara, la cámara sellada de Djoser continúa esperando, guardando en silencio los secretos que Imhotep consideró demasiado poderosos para ser revelados al mundo. Durante las últimas excavaciones realizadas en 2024, los investigadores han tropezado con un fenómeno que nadie esperaba encontrar. Los sensores sísmicos instalados permanentemente alrededor de la cámara sellada de Djoser han comenzado a registrar vibraciones regulares procedentes del interior. No se trata de movimientos telúricos ni de actividad sísmica natural.
Son pulsaciones rítmicas que se repiten cada 47 minutos con una precisión matemática desconcertante. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que estas vibraciones podrían estar relacionadas con movimientos de agua en el sistema hidráulico interior. La teoría más aceptada propone que existe un mecanismo automático de drenaje y llenado que ha estado funcionando de manera ininterrumpida durante milenios, como un reloj gigantesco construido en piedra. Lo verdaderamente extraordinario es que este sistema parece estar sincronizado con los ciclos lunares. Los investigadores han observado que durante las lunas nuevas, las vibraciones se intensifican, mientras que en las lunas llenas prácticamente desaparecen. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que Imhotep diseñó un sistema que respondiera directamente a las fuerzas gravitatorias de nuestro satélite. Pero las sorpresas no terminan ahí. En los últimos meses, los equipos de monitoreo han detectado cambios electromagnéticos en las inmediaciones de la cámara. Los magnetómetros muestran fluctuaciones que no tienen paralelo en ninguna otra estructura antigua conocida. Es como si el interior de la cámara generara su propio campo magnético débil pero constante. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que este campo magnético interactúa de manera extraña con los dispositivos electrónicos modernos. Las cámaras digitales experimentan interferencias cuando se acercan demasiado al área sellada. Los teléfonos móviles pierden señal de manera súbita, y las brújulas apuntan sistemáticamente hacia la ubicación de la cámara en lugar de hacia el norte magnético. Los trabajos de campo modernos han revelado algo aún más perturbador. Durante las excavaciones nocturnas, varios miembros del equipo han reportado fenómenos acústicos inexplicables, sonidos similares a murmullos o conversaciones lejanas que parecen emerger directamente desde el subsuelo. Las grabaciones realizadas con equipos de alta sensibilidad han captado estos sonidos, aunque los análisis espectrográficos no han conseguido identificar su origen. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que los antiguos egipcios conocían estos fenómenos. En textos encontrados en tumbas cercanas de la Quinta Dinastía, aparecen referencias a las voces que brotan de la casa del silencio y los susurros que nunca callan. Estos textos describen rituales específicos que debían realizarse durante las excavaciones cerca del complejo de Djoser para mantener dormidos a los guardianes de la cámara prohibida. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que la cámara podría albergar algo mucho más complejo que una simple tumba o almacén ceremonial. Las últimas teorías proponen que estamos ante una especie de máquina ritual, un dispositivo diseñado para mantenerse activo durante milenios sin intervención humana. El análisis químico del aire que se filtra desde las grietas microscópicas del sellado ha arrojado resultados desconcertantes. La composición atmosférica del interior incluye trazas de gases que no deberían existir en un espacio cerrado durante tanto tiempo. Hay presencia de vapor de agua, lo que confirma la actividad hidráulica, pero también compuestos orgánicos volátiles que sugieren la presencia de materiales que aún se están descomponiendo o transformando. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que la cámara podría contener organismos vivos en estado de suspensión. Esta teoría, aunque controvertida, se basa en el descubrimiento de esporas bacterianas activas en otras tumbas egipcias selladas. La diferencia es que en la cámara de Djoser, la actividad biológica parece ser muchísimo más intensa y compleja. Estudios recientes realizados por biólogos especializados en vida extrema han identificado que las condiciones interiores de la cámara serían ideales para la supervivencia de ciertos tipos de organismos durante periodos extraordinariamente largos. La temperatura constante, la humedad controlada y la ausencia de luz crearían un ambiente perfecto para formas de vida que podrían mantenerse activas durante milenios. La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que Imhotep encerró en esta cámara los servidores eternos del faraón, seres que debían permanecer despiertos para asegurar la transición del rey hacia la divinidad. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre qué significado real podrían tener estas referencias. En los últimos días de 2024, ha surgido una nueva línea de investigación que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre esta cámara. Los análisis de las vibraciones sísmicas han revelado patrones que no son aleatorios. Cuando los datos se convierten en ondas sonoras y se reproducen a velocidad acelerada, emergen estructuras rítmicas complejas que recuerdan sorprendentemente a formas primitivas de lenguaje o comunicación.
Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, especializados en análisis de patrones, han aplicado algoritmos de inteligencia artificial a estas secuencias sonoras. Los resultados preliminares sugieren que podríamos estar escuchando ecos de un sistema de comunicación diseñado hace casi 5.000 años, un mensaje que ha estado repitiéndose en la oscuridad durante todo este tiempo. Y aquí viene lo más escalofriante. Según los últimos análisis, el patrón de estas comunicaciones no es constante. Ha ido evolucionando gradualmente a lo largo de los años de monitoreo, como si algo en el interior de la cámara estuviera aprendiendo, adaptándose, respondiendo a los intentos modernos de investigación. Los guardianes de la cámara prohibida podrían estar más despiertos de lo que nadie se había atrevido a imaginar.